Muy bien, bueno, ahí ya está empezando a grabar, así que comenzamos con lo que es la presentación. ¿Ok? Aquí, presentar, nada más necesito que me indiquen cómo la ven, ¿verdad? Si la están viendo bien, si se ve algo medio desfasado, no sé cómo la están viendo, cómo la perciben. Se está viendo bien. Yo la veo bien, man. Ok, perfecto. Bueno, aquí vamos a ver. El volumen casi no se oye, me dice Susana. ¿El audio de ustedes está bueno o será que tal vez Susana está un Yo te poco... oigo bien, man. Yo te oigo bien. Yo Sí, también. sí. Sí, sí. Susana, debe ser tal vez tu parlante que está, o tal vez un poco mal conectado, o puede ser que tengas el volumen muy bajo. ¿Ok? Muy bien, bueno, sin más, pues vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos todos los que están acá presentes. El día de hoy, pues vamos a trabajar, como dice el título, magia cabalística y un poco el despertar interior. Aquí no solamente vamos a analizar la perspectiva teórica de la cábala, sino que también vamos a analizar la parte práctica del hermetismo y la incorporación del día a día. Yo soy siempre muy dado a decir y pensar que la magia no está solamente en el momento que yo hago un ritual, no está solamente en el momento que yo enciendo una vela o que yo me hago un baño. No, la magia está en todo, en la manera en que nos levantamos, en la manera en que hablamos, en la manera en que hasta que nos lavamos los dientes, en la manera en que pensamos, en que proyectamos. Y esa filosofía, en lo personal, me ha ayudado mucho también a comprender no solamente cómo mi actuar refleja mis resultados, sino también en las vibraciones que emano, que atraen o rechazan eventualmente lo que es mi vida o lo que ha sido parte de mi vida, y por eso se los quiero compartir. Y bueno, preparé esa pequeña charla. La presentación, no tengan muchas expectativas, la presentación no es la mejor, la verdad es que la hice un poco a la carrera, pero bueno, prometo mejorarla con el tiempo. Vamos a dar inicio. Bueno, en este caso empezamos. En el principio era la palabra. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Esta frase no es solamente el inicio del Génesis, es realmente el primer axioma de la Cábala. La creación es lenguaje. En la Cábala, cada palabra, cada letra hebrea, cada sonido, cada oración es una vibración del espíritu en sí mismo. De hecho, si analizamos, por ejemplo, en este caso, la palabra Elohim, vemos que está compuesto por una serie de letras: el Aleph, la Met, el Hei, Yod y Men. Y cada una de esas letras representa un concepto filosófico, angelológico y demonológico, y contiene también dentro de sí misma una sumativa de letras, de números. Esta sumativa de números se le llama gematría. Entonces, según el axioma cabalístico y hebraico, cuando una palabra da una sumativa numérica y otra palabra da la misma sumativa numérica, en el fondo tienen el mismo concepto filosófico y espiritual. Así que de ahí es donde parte el principio gemátrico. Por ejemplo, en este caso, Elohim representa el Aleph con el número 1, la Met con el número 2, 12, el Hei con el número 5, el Yod con el número 10 y el Mem con el número 13. Entonces, en este caso tenemos un 1 más un 12, eso son 13, más un 13, 26, 5, 31 y 1, 41. 4 y 1, al final de cuentas suma un 5. Ahí me corrigen si sumé mal. Pero en todo caso, ese 5 representa el principio de la armonía y la concepción, que tiene dos pilares masculinos y femeninos. Elohim no se refiere a Dios, se refiere a dioses. Y se puede transcribir realmente en nuestro idioma como jueces dentro de todo. Pero volviendo al principio de la cábala, no tanto al principio teológico de la cábala, sino más bien al concepto filosófico y mágico, eh, podemos decir que en la tradición cabalística el universo no se crea como algo externo, sino que este se emana del pensamiento divino, que nace de una palabra llamada el dabar, que es una palabra que representa el decir o el hacer, suma lo mismo. Así que dentro de una visión del dabar o desde la visión cabalística, el hablar o el lenguaje no es algo que describe la realidad como tal vez pasa en nuestro idioma, sino es algo que genera esa realidad. Sin embargo, dentro de todo esto, ¿qué es la cábala?
Siempre se habla de la cábala o el nombre. Cábala viene de la palabra cábala, QLB realmente, y representa recibir o recepción. Ahora, esto no es un concepto moderno, no es algo que se vaya a poner de moda, no, de hecho es una filosofía práctica, espiritual e intelectual súper antigua. Tanto que en el fondo es la base espiritual de casi que todas las religiones que conocemos hoy en día en Occidente. Esto no es una doctrina que se inventa, eso es un conocimiento que se recibe por transmisión, es decir, por más libros, por más videos, por más búsqueda que hagamos en el aspecto personal, siempre vamos a necesitar de ese maestro, de ese Venus en el firmamento, de lo que podríamos llamar la noche oscura de nuestra alma, que es a final de cuentas el transcurrir de nuestra evolución espiritual. Entonces aquí es donde se conecta con el hermetismo, porque el hermetismo siempre requiere de esa información que se pasa oralmente, que a final de cuentas es donde nace la naturaleza cabalística. Con esto no quiero decir que uno no pueda aprender leyendo mucho, pero siempre las prácticas se dan mediante la parte oral. Ahora, ¿qué es la cábala? Si ustedes me preguntan a mí cómo descifraría o qué concepto le daría yo a la cábala, yo diría que es como esa ciencia que estudia cómo la conciencia humana puede reflejar la estructura divina del cosmos. Así es como yo lo descifraría en mis palabras. ¿Y en qué me baso esto? No solamente en la parte cabalística, me baso también un poco en ese principio hermético que representa el concepto de las 7 leyes que generan la vida. Hay una frase que está en la tabla esmeralda, también está en el libro del Kybalión. La frase en latín dice: "Cure superius est sicut queris inferius, et queris inferius est sicut queris superius". Es decir, lo que está arriba es lo que está abajo, y lo que está abajo es también lo que está arriba. Este principio, que es una ley hermética de la correspondencia o del reflejo, al final de cuentas es el fundamento tanto de la magia hermética como también de la cábala, pero también de la psicología moderna hoy en día. La estructura de la psique, al final de cuentas, es como, al final de cuentas, un espejo del universo. Entonces podríamos decir que de alguna manera el microcosmos humano es un reflejo del macrocosmos divino. Y ahí es de donde parte todo. Lo que pasa en la parte espiritual pasa en la parte terrenal. Muchas veces nosotros las personas somos muy dadas a tener pretextos para todo. Ay, que no me levanté por esto, que no me levanté por lo otro, que no hice esto por esa situación, que no hice eso por la otra. Y no nos damos cuenta que dentro de esos pretextos o dentro de esos paradigmas que nosotros nos vamos creando, estamos bloqueando nuestro proceso de expansión. Luego nos estamos quejando, luego estamos llorando porque de pronto nuestra economía, porque de pronto nuestra parte sentimental o parte terrenal no se logra. Pero los primeros que tenemos que ver cómo estamos es en el aspecto interno. Y ahí es donde nace este famoso consejo de hay que vibrar, ¿no? Que en TikTok, en Instagram, en todo se vuelve como tan genérico que hasta se le pierde un poco la fe. Pero cuando lo analizamos desde esta visión, nos damos cuenta que no, que en el fondo tiene sentido. Tiene sentido el tema de la vibración con base a lo que estoy buscando. Pero eso es lo que vamos a ir hablando un poco más y vamos a ir ordenando más conforme vaya pasando el proceso de la charla en sí misma. Hubo un cabalista que vivió, Isaac Luria, pues aquí nada, ya yo se me estaba olvidando esta diapositiva. Isaac Luria, él nace en 1534, muere en 1572, o sea, bastante antiguo, y él enseñaba que el alma es una chispa de la luz original, una fragmentación de lo que se llama en la cábala el Ein Sof. El Ein Sof es una traducción de infinito, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que nosotros somos una chispa de esa esencia supra expandible, que es lo que llamaríamos en este caso el gran juez supremo o el gran Dios, podríamos decir que nosotros como estudiosos de la parte espiritual o de la parte energética tenemos un camino, tenemos un objetivo muy claro. Y ese objetivo, al menos, se analiza como la necesidad de reunir esas chispas o la misión de reunir esas chispas, que al final de cuentas es de donde partimos, para que por medio de la conciencia y la acción correcta
podamos alcanzar un punto de trascendencia. Eso se le llamó el Tikkun Olam, que al final de cuentas esto es la restauración del mundo. Y me llama mucho la palabra restauración en este caso, porque al final de cuentas restaurar es como volver a nuestro origen, volver a lo que somos, volver a lo que, tal vez a lo que realmente es nuestro objetivo como seres humanos, indistintamente de la creencia, de la raza que tengamos, nuestros orígenes, es la restauración del mundo, uniendo las chispas mediante una sola conciencia. No importa las diferencias que hayan, pero una sola conciencia. Entonces, nace la otra pregunta. ¿Cuál es esa conciencia? Bueno, tal vez eso lo vayamos descubriendo conforme avanzamos en la charla o conforme meditamos en nuestra propia vida. Ahora, hay una frase, Eye Asher Eye, yo soy el que soy. Esa frase es muy importante y quiero que la mantengamos siempre muy clara, incluso que si no se la pueden aprender, se la aprendan. Porque ese yo soy el que soy, al final de cuentas, es lo que genera ese principio de transgresión o de avance hacia la parte de la vida. Volviendo al tema de la teoría, eso que vemos acá es el árbol de la vida. El árbol de la vida se divide en dos pilares, el árbol lumínico y el árbol de la sombra, que se llama el clifot, que eso es como parte de lo que vamos a ir analizando también. Sin embargo, es en esencia lo mismo, lo que estamos viendo acá. 10 esferas, 3 columnas, 22 conexiones entre cada una. Este árbol no es un mito, tampoco es un invento. De hecho, según el Zohar y según el Sefer Yetzirah, eso es la cartografía del alma, es una geometría sagrada que une lo visible con lo invisible. Ahora, como les decía, este libro fue escrito por primera vez en el Sefer Yetzirah. Eso es un libro formativo de la Cábala que hecho, si ustedes lo quieren, está en internet gratuito. Y se escribió más o menos en el siglo III después de Cristo. Hubo un rabino, ahorita se me da el nombre, de apellido Kaplan, eso sí me acuerdo. Él es bastante moderno, nace en 1990. Y él dice que el tratado describe las 10 sefirot y los 22 letras hebreas son bloques fundamentales de la realidad. Y de hecho, en lo que él explica en una de sus charlas, yo me basé para hacer un estudio o una correlación entre el tarot y los 22 caminos. De hecho, son 22 arcanos, 22 caminos. Ahora mismo, pues como se me acaba de ocurrir hablar de esto, no tengo aquí el tarot, pero bueno, después les puedo mostrar cómo de pronto el Aleph y el Mago son exactamente la misma forma, el Bet y la sacerdotisa, el Gimel y la emperatriz, y así sucesivamente. Y este principio es muy importante para poder comprender la parte filosófica, a final de cuentas, del tarot, como un lenguaje que nos conecta con la parte espiritual. Ahora, ¿qué dice el Sefer Yetzirah? De 10 mundos, hay 22 letras hebreas. ¿Ok? Y ahí es donde nace todo el principio de la formación. ¿Pero qué significa Séfira? Que fue la primera palabra. Cada una de estas esferas se les llama Séfira. Eso viene de la palabra Safar, que representa o se puede transcribir como narrar o iluminar. Entonces, Séfira se refiere a un concepto individual de emanación, mientras Sefirot representa la conexión de todos esos 22 principios. Bueno, yo aquí tengo el tarot, ya me lo trajeron. Así que quería enseñarles ahorita cuando veamos el Aleph con el mago. Así que ahorita les hago la correlación para terminar esta idea. Pero básicamente, aquí lo que tenemos es esto, ¿verdad? El Zafar, decir, narrar. ¿Ok? Es una emanación de luz que tiene dentro de sí mismo un principio operativo divino. Y el conjunto se le dice Sefirot. Eso es muy importante tenerlo siempre en claro. Ahora, como vemos en este mismo diagrama, en este mismo dibujo, hay 3 pilares. Tenemos el pilar de la luz o el pilar masculino, el pilar del equilibrio, que es la conexión del masculino con el femenino, y el femenino, que es el pilar de la sombra. Ahora aquí quiero hacer una pequeña aclaración, porque este concepto de masculino y femenino trae confusión muchas veces en las personas. Y de hecho conozco grupos que no voy a nombrar,
que han malinterpretado tanto ese principio, lo masculino con lo femenino, que hasta han llegado a decir que es machista decir que lo femenino es oscuro o es malo porque es una manera de demonizar el ser mujer. Y eso no se trata de eso. Primero que nada, en la espiritualidad, masculino y femenino son dos conceptos distintos a lo que nosotros consideramos como masculino y femenino. Dentro de la espiritualidad, el femenino es receptivo, el masculino emana, es dador. Un poco también nuestro cuerpo tiene con respecto a eso. Y el equilibrio tiene un poco de las dos. De hecho, nosotros como seres humanos tenemos un poco de las dos. Estamos en el equilibrio. No estamos ni en la derecha ni en la izquierda. Ahora, ¿por qué el masculino se considera luminoso? Bueno, porque normalmente emana conceptos para nuestra moral más positivos, como el amor, la victoria, la sabiduría. El concepto femenino se manda como oscuridad porque contiene los conceptos que para nuestra moral pueden ser un poco más inestables, como puede ser la severidad, la creación, el esplendor interno, el karma, que no es que sea malo, simplemente es una función. Pero dentro de todo, eso es lo que tenemos en la cábala. Ahora, cada una de estas esferas representa un concepto psíquico y espiritual, y eso es lo que queríamos ver en este momento. Por ejemplo, en esta primera céfira se llama el Keter, se le llama la corona. ¿Qué termina siendo el Keter en el aspecto psíquico? Un concepto con voluntad divina, un propósito, representa el principio de la emanación del universo. No es que en el Keter esté Dios, no, pero es la céfira más cercana a Dios. Angelológicamente hablando, pertenece a Metatrón. En el Clifot, que es el árbol donde se describen a los demonios, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de los demonios también, no se encuentra Lucifer como creeríamos, o Samael como creeríamos. No, Samael tampoco pertenece a ninguna esfera de la cábala en sí mismo. Se le pueden asignar una que otra, pero realmente él está fuera de esto. El primero en estar acá sería Azazel, que es otro tipo de entidad. Una entidad mucho más creativa, mucho más profunda, más absoluta, por así ponerlo. Y dentro del concepto hermético del Keter, tanto del árbol de la vida como del Clifot, tenemos la inspiración y la conexión con el todo, o también se le dice la conexión con el absoluto. Es el punto máximo de trascendencia en la parte espiritual. Ahora, en la segunda céfira nos encontramos el Chokma o el Jokma, realmente la pronunciación correcta. Eso representa, como lo dice ahí, la sabiduría. Aquí es donde la intuición se desarrolla, donde se genera una visión creativa y donde de alguna manera en la parte hermética se da una idea pura o una chispa inicial para realizar algo. En la parte angelológica, que no es el concepto real, pero más o menos para darme a entender, pertenece a Azrael o a Raziel, el ángel de la muerte. ¿Por qué Raziel en la parte de la sabiduría? Porque la única manera de alcanzar la sabiduría absoluta es mediante el proceso de la trascendencia, abandonando nuestro ego, desaprendiendo lo que nos enseñaron a hacer. Si nos vamos al Clifot en la parte demonológica, nos vamos a encontrar con Belcebú o con Bael, que representa de alguna manera la alquimia y la transmutación. Entonces, dentro de la transmutación y la alquimia del ser, nos vamos a encontrar también un principio de sabiduría. Ahora tenemos en este caso el Binah, en la esfera más, en el sendero izquierdo. El Binah es el entendimiento, pero al final de cuentas es la ciencia también. Es donde se trata de darle explicación a todo. Se maneja en tres principios: observación, experimentación e hipótesis. Y de ahí es donde parte todo el proceso relacionado con la parte de la realización. Se dice que en el Binah es donde se crea el mundo, no en el Keter. Angelológicamente hablando, tenemos aquí a Jofiel, el ángel de la ciencia del karma y del tiempo. Y por el lado del Clifot, la parte más demonológica, nos vamos a encontrar con Lucífago, una entidad asociada principalmente con la resiliencia y la capacidad para soportar adversidades. En el cuarto principio tenemos al Gesed, el amor, la misericordia. Representa el principio de la nueva oportunidad. Incluso dentro del Gesed nos vamos a encontrar con Zadkiel, que es un ángel que al final de cuentas no solo representa la nueva oportunidad, sino que representa ese abrazo después de una derrota o después de un triunfo. Es el momento de paz, es como el hogar, por así ponerlo.
Y en la parte más demonológica nos vamos a encontrar con Belfegor, el demonio que se asocia con la frustración, con esa capacidad de ver un poco más hacia nuestra mente, de entender por qué tenemos bloqueos. Es el que nos enseña de alguna manera a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Pero para qué? Para poder volverlo a intentar. ¿Por qué fracasé? ¿Por qué me pasó esto? Es la confrontación con la parte más negativa. Pero como les dije ahora, para volverlo a intentar es un principio, al final de cuentas, de misericordia. En la quinta céfira nos vamos a encontrar con el Geburah, la justicia, la severidad, el juicio, al final de cuentas. Aquí es donde nos vamos a ver como en la parte más expuesta, aquí es donde nos sentimos avergonzados de lo que muchas veces somos o hemos hecho. Representa de alguna manera ese infierno cristiano, el Geburah. Desde esa perspectiva, en la parte angelológica, nos vamos a encontrar con Camiel, el ángel de la estructura, de la disciplina. Quiere esto, tiene que hacer esto. Quiero lograr esto, tiene que trabajar por esto. Y desde la perspectiva más demonológica nos vamos a encontrar con Asmodeo, que tiene tres principios principales: la ira, la lujuria y el volverlo a intentar, pero desde otro cuerpo. La ira, que es, al final de cuentas, lo que me sujeta a lograr algo. Aquí no se admiten justificaciones. Que estoy cansado, que estoy... No, se hace o no se hace, punto. Por eso severidad. Pero al final de cuentas es algo muy importante para nosotros poder avanzar en la vida. Porque es verdad, si a veces esperamos el momento perfecto para algo, ese momento nunca nos va a llegar. Porque o nos faltan recursos, o nos falta energía, o nos falta juventud. Vamos a la sexta céfira, el Tiferet, la belleza, el resplandor, la iluminación. El Tiferet viene a representar en este caso ese principio de equilibrio entre lo que pienso, siento y hago. Es un estado claro, representa a Rafael en la parte angelológica, es la sanación en ese principio. Sanar mis heridas, sanar mi dolor. Y de hecho nosotros lo tenemos ubicado acá, en el pecho. Desde la perspectiva demonológica tenemos a Valefor. Valefor representa muchas veces las emociones ocultas, la depresión, la tristeza, la ansiedad, la angustia, que también de alguna manera nos habla y nos dice algo y nos enseña a tomar nuevos caminos. Luego tenemos en este caso al Netzach, como bien lo dice ahí, la victoria. Representa de alguna manera el objetivo que por el cual yo necesito luchar. Aquí se encuentra ese Venus de nuestro cielo, que de hecho es el astro que gobierna el Netzach, y se asocia directamente con Uriel, el ángel de la inocencia. Siempre se asoció con los niños. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el niño vive el presente. Y eso es el Netzach. La victoria está en vivir el hoy, pero no solamente con lo bueno, sino también con lo malo. Entender que a veces cuando yo paso una circunstancia la paso por algo. Que si hoy me sentí triste, algo me está enseñando la tristeza. Que si me sentí derrotado, algo me está enseñando la derrota. El Netzach representa eso, la capacidad de vivir el hoy. Desde la visión más demonológica tenemos a Bael, apodado a nivel infernal como los cuernos de la muerte. ¿Por qué? Porque es tomar el toro por los cuernos literalmente. Es hacer algo, es luchar aún sin fuerzas, es lograr las cosas aunque a veces no sienta la esperanza de lograrlo. Eso representa a Bael. Bael y Belcebú se puede decir que son de la misma corte, pero no son la misma entidad. Bael representa la guerra, Belcebú representa la alquimia. De ahí la diferencia de sus nombres. Ay, me volví. Luego en este caso pues tenemos el Hot, el esplendor. Representa muchas veces la vitalidad y la humildad. Se asocia directamente, en este caso a nivel angelológico, con San Miguel Arcángel. Todo el mundo ve a San Miguel Arcángel, ¿verdad? Todo el mundo lo siente, es el ángel de la guarda de medio mundo. Pero San Miguel Arcángel no es la humildad desde el hecho de que tengo que bajar la cabeza y sentirme, no. De hecho representa el hecho de que yo sé lo que soy y los límites que tengo que poner ante la vida. Esa es la parte filosófica. Ni soy más, ni soy menos. Y en la parte demonológica, por consiguiente, en su oposición tenemos a Samael. Aunque habíamos dicho que realmente Samael no pertenece al árbol, pero él se le puede atribuir el Hot porque es el antagónico en relación a poner los límites. Es la parte más fea cuando nosotros le decimos que no a alguien o cuando decimos ya no quiero más intentar esa parte.
o cuando simplemente estudiamos para llevar un poco la contraria para algo. Ese es antagonismo de alguna manera. Sin embargo, Samael y San Miguel, como ustedes lo ven, son palabras muy similares. Ahí es donde entra la gematría del hebraísmo. Y nos damos cuenta que son el mismo ángel, no son dos seres diferentes. Cuando viene el catolicismo, el cristianismo, y nos dicen, es que se pelearon, uno se imagina como dos guerreros medievales o romanos peleándose con una espada. Eso no es así. Ellos son seres espirituales y intelectuales, ellos no pelean como nosotros. Era como un proceso de meditación lo que logró el Jod. Samael convierte su ira, su soberbia o lo que sea que haya tenido en un proceso de meditación y lo envía al fondo de su conciencia. Ese es el infierno, ese es el fuego. Y emana la humildad. Por eso se cambia el nombre. Sin embargo, sigue siendo la misma energía. A veces presenta una forma y a veces presenta la otra. Entonces aquí es donde chocan los conceptos de la religión, pero por eso es que la cábala se sale de la religión. ¿Por qué? Porque aquí no hay antagónicos. Aquí todos están trabajando con un mismo objetivo. Y luego tenemos en este caso el yesod. El yesod representa la parte fundamental, la acción en sí misma. Representa ese estado donde eventualmente tenemos conciencia de lo que somos, de lo que necesitamos. Es esa conexión con la parte sexual, de alguna manera ponerlo. En la parte angelológica tenemos a Gabriel, el ángel de los sueños. Por eso es el que le avisa, en la parte metafórica de la Biblia, el nacimiento de Jesús, porque representa la sexualidad, el permiso a la sexualidad. Claro, en la parte católica vemos esto y dicen, son unos blasfemos, ¿cómo van a decir que le está dando permiso a la Virgen María de tener sexo? Bueno, desde la parte más, no tan metafórica, sino explicativa dentro de las frases hebreas, se puede decir que sí. Entonces aquí es donde entra ese principio de la creación, con los 4 elementos y los permisos de la materia. En la parte demonológica nos encontramos con Lilith. Lilith representa la libertad para hacer y pensar desde mi parte masculina y mi parte femenina. Y por consiguiente, también la parte creativa. Y por último, tenemos el Malhut. Ese es nuestro reino, aquí es donde estamos los seres humanos. Y en el Malhut es donde se llevan a cabo los procesos. Es donde realmente en el fondo materializamos el deseo del todo o el deseo de la parte espiritual. En la parte demonológica, angelológica, perdón, nos vamos a encontrar con Sandalfón. ¿Y Sandalfón quién es? La parte femenina de Metatron. Sin embargo, ustedes verán que de Sandalfón nadie habla. ¿Por qué? Porque no suena tan bonito el nombre, simplemente. Ahora todo el mundo anda con el cubo de Metatron por todo lado, pero realmente en el fondo el quien deberíamos tener más cerca es a Sandalfón, que es el ángel que realmente conecta con la parte tierra, es Gaia, a final de cuentas. Y dentro de este principio, en la parte demonológica, nos vamos a encontrar a 3 energías de alguna forma. Esas 3 energías no responden a seres con nombre, por así ponerlo, pero representan de alguna forma ese principio de la creación y ese principio de el avance hacia las cosas nuevas o diferentes. Ahora, este mismo árbol que estamos estudiando en este momento de la parte macrocosmática, también la vamos a encontrar en el cuerpo humano. Bueno, se me olvidó, el Da'at, perdón. El Da'at es una céfira femenina. La céfira femenina, en este caso, lo que viene a representar es la conexión de. Cuando vemos el árbol, solo estamos viendo un segmento, pero cuando contraponemos el árbol, se hace una nueva esfera, que es este Da'at. Por eso se dice que es la esfera femenina. Otra de las malas interpretaciones que han hecho muchos grupos herméticos y cabalísticos al decir que se elimina porque es una esfera femenina, pero realmente no. De hecho, más bien es neutral. Es la unión del Tiferet con otra esfera de otro árbol. O sea, es el Tiferet en sí mismo. Eso es una cadena que se va generando como tipo la cadena de ADN. Y a partir de esta es donde se crea o se externa la parte social. Ahora sí, aquí es donde vemos en este caso el árbol ahora puesto en el cuerpo humano. Vemos en este caso cómo el Keter conecta con la coronilla del hombre, cómo el Jokmah y el Binah conectan con la mente, cómo la severidad conecta con la mano izquierda y la misericordia con la mano derecha. El Tiferet conecta con el corazón, el Yesod conecta con la parte sexual y el Malhut con los pies. Claro,
porque donde vamos creando, creamos desde el Keter. ¿Qué es el Keter? El instinto. Vendría a representar ese principio de intuición, donde uno siente que tiene que hacer algo, donde siente que tiene que conectar con algo o crear algo nuevo. Y aquí es donde justamente después pasa al Hogma, empieza a buscar el proceso de trascendencia. Esa intuición se empieza a desarrollar en una idea cada vez más y más y más fuerte, para al final de cuentas llevarla al Binah de nuestro cerebro. ¿Y qué hace el Binah en nuestro cerebro? Le da forma. Dice, ok, quiero esto, por esto y para esto. Y necesito realizarlo. Necesito llevar a cabo un proceso. Ese proceso, una disciplina. Pongamos que queremos ser médicos. Ok, necesito entrar a una universidad porque mi instinto me dice que tengo que salvar vidas. Pero para eso necesito entrar en una disciplina universitaria que todos los días decido para llevar a cabo, que la programo a través de mi sacrificio para luego en algún momento desarrollarla en mi realidad. Y ahí es donde entra el principio de la cábala y la magia, hasta en cosas como esta, en lo que vamos a estudiar, que no vamos a estudiar, qué queremos para nuestra vida. A veces queremos algo porque nuestro instinto nos dice quiero eso, pero no estamos dispuestos a pasar por esto, por el sacrificio. Lo queremos fácil. Y claro, donde lo creamos fácil, eventualmente, pues no se da. Ahí es donde eventualmente fracasamos. Nuestra autoestima se viene para abajo. No logramos nuestros objetivos, no logramos nuestras metas. Y estamos constantemente retrocediendo en un bucle, buscando una salida. Y no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es esto, concientizar el día a día o el paso a paso de las cosas. Ahora, básicamente, volvemos al inicio. El verbo como fuerza creativa. Recuerden esto, el verbo no me dice cuál es la realidad. El verbo crea mi realidad. Si yo digo lo que voy a hacer y lo hago, avanzo. Si yo digo que voy a hacer algo y me justifico para no hacerlo, no avanzo. Es algo así de simple. Ahora, caíamos en esta frase. Ella, Shereye, yo soy el que soy. Esas palabras que las pronuncia Moisés en la zarza ardiente, en ese monte Sinaí, no son una descripción de Dios realmente. Eso representa una ecuación que se puede decir que es hasta ontológica, ¿no? El verbo ye, que también inicia con un alef, no solamente representa el ser, también representa el seré, va hacia adelante, que también se puede asociar con manifestaré. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que la divinidad, tanto externa como interna, no se define a sí misma, sino que se despliega. Ahora, ya que tenemos el relieve de este lado, quiero que observen esta carta. Vemos acá la, la varita del mago, vemos la postura del cuerpo y hemos dibujado el alef en el mago. Y de hecho eso pasa con todas las letras hebreas. Por ejemplo, en este caso tenemos el Shin. El Shin es el mundo. Bueno, lo que encuentro del mundo aquí en el tarot, ¿verdad? Porque como les digo, no lo tenía tan metido en la charla, o la posibilidad de verlo en la charla. Pero bueno, básicamente las letras hebreas están puestas dentro del tarot. Aquí tenemos el mundo. Aquí tenemos el Shin. Vemos aquí los tres pilares. Y ahí es donde nos damos cuenta que el concepto filosófico no solamente se da a entender en nuestro día a día, sino que también nos puede hablar a través de los diferentes simbolismos. Y eso es la magia de la cábala, que se despliega, como bien lo dice la frase, yo soy el que soy, a lo largo de todos los procesos personales. Ahora, ¿qué es un camino espiritual sin un símbolo? Ahí es donde entra el famoso tetragramatón, que lo vemos por todo lado, ahora lo venden. Pero el tetragramatón es por sí mismo el símbolo más poderoso que puede existir en el mundo. Si quieren un símbolo de protección, quieren un símbolo de bendición, un símbolo transmutativo, es el tetragramatón.
Este al menos tiene de todo. Incluso vemos figuras alquímicas, vemos en este caso el tarot también un poco, vemos la espada, vemos las copas, el basto, el oro. Por aquí vemos el símbolo alquímico del sol, de la luna, vemos el Júpiter, Marte, Mercurio, no solamente en las esquinas, sino también en el falo de Hermes, y por consiguiente el nombre de Dios, Yod Hei Bau Hei, que realmente en el fondo, esas 4 letras, Yod, Hei, Bau, Hei, este es el principio, este es el corazón del pensamiento cabalístico. ¿Qué nos enseñan los sabios con este nombre? Los antiguos sabios. Que este nombre realmente en el fondo tiene misterios. Sin embargo, una vez me decía un maestro, que cual considero mi padre, cuando me hablaba un poco de ese tema, él me decía que en el fondo ningún ser humano sabe pronunciar este nombre realmente, porque nuestra enseñanza está puesta en que no tenemos que aprender a decirlo, sino a contemplarlo. Porque esto, más que un nombre, decía él, es una fórmula de creación. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este caso? El Yod, el 10. Eso es una semilla, es el punto de origen, es la chispa creativa. El Hei representa la parte activa de la parte femenina, la apertura, la receptividad. Y el Bao, que es la conexión con la sexualidad, representa el canal que hace ese principio de la chispa y la parte receptiva y creativa posibles en el nuevo Hei, que es la manifestación. Eso es fuertísimo, porque aquí nos vamos a encontrar básicamente en esas 4 letras, viviéndolo incluso de una manera miserable o mediocre, 4 puntos para crear magia. Nace un espíritu, se convierte en una idea, toma una forma y esta forma toma una manifestación. Entonces la primera Hei, que es esta que vemos de este lado, es la que crea y la segunda Hei es la que recibe. Entonces aquí es donde encontramos el famoso equilibrio de lo masculino con lo femenino. Siempre conectado con la magia sexual, que la magia sexual no es solo tener sexo, ¿no? Es comprender y respetar mi esencia dentro de la parte sexual. Ahora, esto del masculino y el femenino, como les digo, se tergiversa mucho. ¿Por qué? Porque la gente no lo comprende, no lo comprendemos por nuestros conceptos y nuestro habla en nuestro día a día. Y cuando hablamos a veces de la magia, es muy dado que la gente diga que hay que conectar con nuestro sagrado femenino. Y sí, es muy importante el sagrado femenino, pero también es importante el sagrado masculino. Porque sin una energía formadora, no hay nada que manifestar. Y una manifestación que no tenga acción no va a dar un resultado. Entonces ahí es donde entra ese principio creativo de la parte energética. Hay que tener los dos principios. Yo siempre le digo a la gente, sí, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, uno puede hacer un ritual, sí, uno puede intentar mediante la parte espiritual y mágica lograr algo, pero si no trabajo para que se dé, nunca va a tener un resultado. A veces uno dice, ay, qué rico, ganar ese dinero, que ganar, no sé, un premio, que ganar lo que sea, pero tal vez en el fondo no es la mejor manera de lograr las cosas. Porque entonces, ¿qué aprendí con el resultado? Si no hay proceso, no debe haber un resultado. Y eso es lo que enseña esta palabra. Por eso les digo que a final de cuentas, el resumen que les dice puede ser hasta mediocre, porque la palabra es mucho más profunda, ¿verdad? Y es donde nos damos cuenta que de alguna manera el pensamiento es una pequeña creación, es el principio de la vibración dentro de todo. Volviendo al tema de la palabra, no solamente cuando hablamos estamos creando en esta realidad, estamos creando en diferentes realidades. Tal vez aquí nos estamos metiendo en otros temas del multiuniverso y otras cosas, pero a veces se necesita pasar por una serie de esquemas, por eso a veces las cosas duran tanto. Cuando uno hace un ritual y uno dice: "Ay, pero ¿por qué tanto? Duró 2 años, 3 años". Bueno, porque tuvo que pasar por diferentes niveles para poderse desarrollar y para que en este momento llegara a un resultado. El verbo es súper importante y hay que seguirlo manteniendo siempre claro. Incluso, volviendo al tema bíblico, al tema de Génesis,
Al inicio dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Esto no fue un deseo, fue una orden vibratoria. El poder del verbo realmente radica en la alineación de la intención divina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno dice, sí, hay que decretar. Pero cuando uno dice decretar, no se trata como dicen en TikTok, ¿no? Vamos a decirlo en positivo y en presente y vamos a proyectarlo. No. Se trata de que mis palabras, mis sentimientos y mis pensamientos tengan una misma vibración, un mismo objetivo, una misma resonancia. Incluso el idioma en el que se dicen las cosas también es muy importante. Por eso ustedes verán que a lo largo de esta charla yo les estaba hablando en frases en latín, frases en hebreo. No es para vanagloriarme de que lo sé pronunciar o no, porque al final de cuentas eso es algo que ustedes también pueden aprender. Realmente en el fondo es porque esto genera una vibración que se va a quedar en sus improntas personales. Y dentro de esas improntas posiblemente desarrollen, porque cuando dijimos yo soy el que soy, voy a manifestar, de pronto a ustedes se les vino una idea a la cabeza. Y con solo escuchar la correcta pronunciación en la vibración correcta, empezaron a generarlo. Eliphas Levi decía, pronunciar el nombre de Dios con pureza interior es hacer temblar el universo. Eso lo dice en su libro, Dogma y Ritual de Alta Magia. Porque en el fondo es la clave para poder aprender y para poder de alguna manera desarrollar la vida. Ahora, volviendo al tema del árbol, eso ya lo dije. Hay una relación, ¿verdad? En este caso, con el árbol y el cuerpo, como habíamos dicho. El árbol de la vida no solo está en los cielos, está impreso en la carne. Eso decíamos es Cordovero. Entonces aquí vemos tres principios, la parte teológica, la parte psicológica y la parte operativa. La parte operativa se le llama la magia práctica, eso se llama el Ma'asit. Entonces utiliza el árbol, como lo hicimos ahora, para definir la percepción y canalizar las energías. Ahora, cada céfira, como vimos, representa una habilidad arquetípica, una potencia que puede desarrollarse. Entonces, en palabras simples, es lo que habíamos visto hace un momento. El principio de la conexión con lo que tenemos. Hay tres pilares para generar magia. Pensamiento, sentimiento y palabra. Se define todo eso en lo que respecta al árbol. Pensamiento, conexión con mi Keter, mi Hogma y mi Binah. Tiene que haber pensamientos puntuales, serenos, concisos, firmes. Sentimientos, aquí entramos en el Tiferet, sinceros y claros. Palabras, pocas, que sean verdaderas y intencionadas de acuerdo a lo que tengo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una contrariedad? Y no voy a crear nunca magia, porque tengo una contrariedad en mí mismo. Y esa contrariedad no me está permitiendo de ninguna manera desarrollar mi objetivo. Les voy a hacer un ejemplo. Digamos que Alvin decidió vengarse de alguien a quien odia. Yo no odio a nadie ahorita, pero digamos. Entonces resulta que mis pensamientos son puntuales. Odio a fulano de tal. Tranquilicé mi mente y dije, este cabrón merece que me vengue. El sentimiento es deseo de venganza, deseo de hacer, deseo de realizar. Y mis palabras simples y completas y verdaderas es que se pudra. Enciendo una vela y digo, hago esto para que esa persona se lo carcoma un cáncer. Eso es magia absoluta, es directa. Porque mis pensamientos, mis emociones y mis acciones van de acuerdo. Pero ¿qué pasa si mis pensamientos dicen quiero venganza, odio a esta persona, pero mis sentimientos dicen no, yo no soy así, le mando luz, le mando bienestar, le mando prosperidad, ojalá que le vaya bien en la vida, pero ese bien en la vida es que mami estoy deseando que se lo coma el cáncer y a la hora de hacer un ritual para que esa persona me pida perdón, no me va a servir, porque yo tengo una contrariedad aquí. Entonces esa contrariedad no va a permitir un resultado. Y eso es otra de las cosas que pasa mucho ahora con la espiritualidad moderna, con el New Age, con TikTok, con Instagram, que nos dicen hay que vibrar con la luz y solo con la luz. No, al
final de cuentas eso es una decisión muy personal. Ustedes vibran con lo que ustedes quieren, pero sea, con lo que estén vibrando, tienen que ser sinceros, y eso es lo más importante. La magia no va a funcionar si no hay una sinceridad en la parte interna. Ahora, bueno, ya casi, ya terminando, bueno, ya con esto termino, básicamente. Lo que quería era hacer una pequeña práctica, ¿verdad? Sin embargo, bueno, sí, nos quedan 10 minutos, creo que en 5 minutos la podemos hacer, pero antes de hacer la práctica, realmente me interesa escuchar un poco sus opiniones, si tienen alguna duda, o si quieren, no sé, aportar algo al tema, ¿verdad? Creo que eso me parece mucho más importante que hacer una práctica que de por sí les puedo mandar después por aparte a cada uno de ustedes. Mauricio, adelante. Yo tengo una pregunta porque mencionabas el tema del karma, ¿verdad? Sí, Ahora creo que el karma, la palabra karma se ha vulgarizado mucho en el sentido de que si haces el mal, te va a ir mal, si haces el bien, te va a ir bien, pero eso es desde la moral humana, egocentrista, ¿verdad? total. ¿Cómo ve la cábala el tema del karma en realidad, más allá del tema moral? A nivel cabalístico, el karma es solamente la consecuencia de un acto, pero al final de cuentas también es una llave para aprender. Se ve como simplemente un proceso de aprendizaje. De hecho, a nivel cabalístico hay una frase que se llama Sefer Yará. El Sefer Yará representa esfera emanativa que me da un mensaje o que me da un resultado o que me da una manera de formarme. El karma puede ser que yo esté pasando una mala situación emocional o material y hasta que yo no aprenda qué me está enseñando eso, no lo supero. Como usted dice, a veces si yo hago el mal, okey, ¿hago el mal para quién? ¿Ya? Porque a final de cuentas, moralmente hablando, ese mal mañana puede ser bueno o puede ser peor de malo que ahora. Por ejemplo, yo no me imagino a alguien en el año 1750, cuando esclavizaban a un negro, pensar que le iba a ir mal por estar esclavizando a un negro. Moralmente para ellos era normal, y eso no le iba a representar ninguna consecuencia. ¿Se las trajo? Pues por supuesto que se las tuvo que haber traído, pero no desde la perspectiva nuestra, sino desde la perspectiva de que algo tuvieron que aprender con eso. Así es como se ve el karma desde la cábala, como un proceso de aprendizaje nada más, no como un castigo. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera hacer alguna preguntita? Yo tenía una pregunta. Adelante, Gloria, claro. Ahí habías mencionado las 7 leyes. Sí. Tengo curiosidad cuáles son o si ya Las las 7 leyes conocía. herméticas, sí, las puede encontrar, bueno, son los 7 principios herméticos, que son los 7 principios de la creación. De hecho, los voy a leer para ver en orden, y irselos explicando un poco de manera muy resumida, claro, poco a poco, ¿verdad? Por aquí puse, bueno, 7 principios. Bueno, primero está el mentalismo. Todo es mente, todo es mental, todo se crea en la imaginación del todo. Segundo, la correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, que fue el que nombramos ahora. Es decir, así como es el mundo espiritual incomprendido para nosotros, funciona aquí en la tierra, y así como funciona en la tierra, funciona en el mundo espiritual. Vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Es decir, que hasta cuando creemos que no estamos haciendo algo, está sucediendo algo. Polaridad, todo tiene su opuesto, masculino, femenino, y las dos son fuerzas que se necesitan para poder generar algo. Ritmo, todo fluye y refluye, todo su ascenso tiene un retroceso y todo retroceso tiene un ascenso. Luego está la causa y el efecto, que es el tema del karma que acabamos de hablar. Toda causa genera un efecto y todo efecto parte de una causa, buena o mala. Y luego viene la generación, que se refiere a la parte que todo parte de esa imaginación del todo y pasa por esos principios para materializarse. De hecho, no sé si usted ha visto la imagen del Baphomet. Bueno, el Baphomet, que es la imagen de este macho cabrío, que tiene una mano adelante, otra mano atrás. Él está puesto, fue dibujado por el maestro Eliphas Levi, y él de alguna manera representa sus 7 principios. ¿Ok? Y entonces es como las leyes universales para poder de alguna manera desarrollar la parte espiritual. ¿Ok? Sí, muy interesante. También la parte, bueno, de la cabalística, el hecho Ujú. de incorporar a los demonios, bueno, o a lo que se consideran demonios, Sí, sí, sí. Ujú. porque hace un tiempo un maestro, un brujo, pues estaba yo como
aprendiendo los principios de una bendición real y asimismo sobre una maldición. Y él nos decía que ellos, al igual que los ángeles, están al servicio. Ujú. Sí, digamos, Entonces, a veces la parte espiritual, y perdón que te interrumpa, porque ya queda poco tiempo, este, se ve como que hay un Dios y un antagónico. Eso nos vende la religión. Pero en la cábala y en el ujú, hermetismo no. Elohim, que es con una sin N, Elohim, representa un máximo juez, que de hecho nadie conoce. Ningún ser creado lo ha visto ni nada. Y él crea el orden espiritual. Todos estamos viviendo en su imaginación. Entonces, dentro de los pilares de los que él se sirve está la sombra y está la luz. O sea, los dos son necesarios y los dos están al servicio de ese Elohim. Cuando hablamos de un Dios, por ejemplo, hebraico o católico, cristiano, no estamos hablando de un Dios, estamos hablando de un ser angélico realmente que está al servicio de él también. Entonces, ¿por qué? Porque él sí tiene un antagónico, entonces no puede ser Dios. Dios no puede tener antagónico. ujú, sí, muy interesante. A ver. Muchas gracias. Una última preguntita antes de finalizar. Celio, adelante. Buenas, Rubén. Antes has dejado en evidencia que de alguna manera las éfiras son estados de conciencia o funciones neuropsicológicas de cada ser. Nosotros como especie, los humanos, tenemos alguna forma uniforme de pensamiento que se manifiesta a través de estas éfiras. Todas, todas las formas de pensamiento se manifiestan a través de esas éfiras. Por ejemplo, en el momento en que uno se levanta en las mañanas, ya uno tiene concebido inconscientemente cómo va a ir el día. Eso ya se creó en el Keter. Ahora, dependiendo de mis actitudes o mis paradigmas, si son muy severos o muy misericordiosos, o si lo hago porque quiero hacerlo, porque no quiero hacerlo, va a entrar dentro del verbo y se desarrolla en un sentimiento que parte muchas veces de lo que tenemos que sanar o de lo que tenemos que enfrentar a nivel de vida. Realmente todo nuestro actuar está basado en esas éfiras, son emanaciones de conciencia. Entonces, cuando uno logra comprenderlas, las puede, como decir así, hackear y puede de alguna manera hacer un cambio de ritmo, un cambio de vida a lo que uno tiene. Por ejemplo, una persona que tenga una adicción a las drogas, parte de un vacío, parte de una herida en el tiferet. Okay, si en ese momento su conciencia dice, quiero sanarme, su vina le va a decir cómo hacerlo. Ahora va a depender de su disciplina que está en su geura y de su amor propio que está en ejercer, si lleva a cabo eso o si prefiere en alguna manera, como pone el HOT o el NETSAC, una justificación y decide no hacerlo. Entonces, realmente en el fondo todos los actuares están basados en estas éficas, buenos y malos. Vale. Entonces, te hago la siguiente pregunta. Sí, vale. ¿Nosotros vamos creando nuestro destino o lo vamos modificando de El alguna manera? destino es como una línea, como una, se puede decir que es como cuando uno pone el Google Maps o el Waze para llegar a un lugar. Él marca un camino, pero en nuestro momento, en nuestro avanzar, vamos decidiendo si seguimos ese camino o lo modificamos. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Rubén. Nada, con mucho gusto. Muy bien, compañeros. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por haber sido parte de esto. La verdad es que para mí significa mucho, porque este, siempre me gusta hablar de estos temas y creo que las personas que llegan son porque tienen que llegar. Así que muchísimas gracias de verdad por haber estado presentes. Espero que les haya gustado. Y como les dije, pues esto va a quedar grabado. De hecho, lo voy a subir a YouTube. Entonces, si en algún momento quieren volver a escuchar la charla o quieren compartirse con un amigo o alguna persona cercana, pueden hacerlo. ¿Ok? Muchísimas gracias y les deseo un feliz fin de semana. Hasta luego.